Hoy vamos a iniciar 800 años antes de que Jesús naciera. Y mi esperanza es que nunca podamos dejar de ver lo que los autores del Nuevo Testamento querían que viéramos. Y es algo que Isaías vio, soñó, en medio de ruinas, y que luego veremos cómo y cuándo fue inaugurado. ¿Y qué vio Isaías? Toda rodilla se doblará. Él habló acerca de su Dios y el profeta hizo una proclamación asombrosa a un pueblo que estaba aplastado entre Asiria y Egipto. En otras palabras, ¿cómo es que toda rodilla se va a doblar delante de un Dios que no los ha podido proteger de sus enemigos? En Isaías 45:23 dice: ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. ¿Jurar lealtad a Dios? ¿Jurar lealtad a Yahvé? Parecía imposible. El Dios de Israel parecía débil, porque su pueblo había sido humillado por extranjeros, y la única manera que las naciones veían a un Dios grande, soberano, poderoso, es que estuviera con ellos en las guerras y les permitiera librarse de sus enemigos, pero eso no era lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Y Isaías habla acerca de que mi siervo traerá justicia a las naciones. Y dice: he aquí mi siervo, mi escogido en quien me deleito. En otras palabras, Dios se iba a sentir satisfecho en aquel que Él escogiera. Pondré mi espíritu sobre Él y traerá justicia a las naciones. Ahora Isaías deja de hablar de Israel y comienza a hablar de las naciones. Y esto era extraño para los del pueblo de Israel, porque para ellos tenía que ver con lo que Dios iba a hacer con ellos por Abraham, Isaac y Jacob, porque ellos que eran sus descendencias. Pero ahora Isaías que está diciendo que su siervo traerá justicia a todas las naciones de la tierra. Y dice: no faltará ni se desanimará hasta establecer justicia en la tierra. Así que lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel es que ellos serían mediadores de un pacto entre Dios y las naciones, y que de Israel iba a salir luz para los gentiles. Y escucha, esto es tan importante, más hoy cuando estamos celebrando la Pascua, el domingo de resurrección. Dios no le prometió a Israel comodidad. Es más, los vemos sufriendo, siendo esclavizados en aquel momento por estos imperios, en este momento el imperio babilónico. Pero Dios, aun cuando no les promete comodidad, les promete un propósito. Y esto es algo maravilloso, porque tiene que ver contigo y conmigo. Dios está más interesado en cumplir su propósito en ti que en tu comodidad. Y era inimaginable entonces, pero no solo era inimaginable en el año 800, aún menos en los siglos siguientes, porque cuando entramos en el 301 antes de Cristo, la esclavitud vino otra vez. Y esta vez, después de Asiria, vinieron los babilonios. Y después de los babilonios vinieron los persas. Y luego vinieron los macedonios, los seleucidas y nuevamente los egipcios. Ptolomeo invadió Jerusalén, reclutó judíos, deportó miles como esclavos a Alejandría. Más judíos había en Egipto que en Judea. Y la esclavitud egipcia tuvieron que vivirla otra vez, aun cuando por Moisés ya habían sido librados de ella. Y vamos, que cuando las cosas van mal en la vida, oras a Dios
y qué bueno es cuando Él te libra. Pero ¿qué tal cuando se repite otra vez la misma historia? Probablemente ahí te preguntes, ¿dónde está Dios? Y las profecías de Isaías parecía que no se podían cumplir. Sí, esta pregunta probablemente te la estés haciendo tú en el día de hoy, en medio de pruebas y dificultades. ¿Dónde está Dios? La cultura entonces de aquel momento fue helenizada. El templo de Jerusalén fue rededicado a Zeus y los judíos fueron divididos. No eran un solo pueblo, estaban esparcidos. En el año 63, antes de Cristo, entonces llegó el Imperio Romano. Isaías parecía estar equivocado. No habría salvador ni rey, porque las cosas iban de mal en peor. A veces la evidencia grita que Dios se equivocó, pero la evidencia no tiene la última palabra. Lo que te está ocurriendo ahora, no permitas que sea lo que dicte realmente la última palabra. Dios tiene la última palabra. Entonces, ocurrió algo inesperado. ¿Lo recuerdas? Sí, un ángel anuncia a una joven campesina que el rey nacería. Y entonces, ese rey fue bautizado, creció y fue a la sinagoga y declaró palabras maravillosas. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Así que ese sábado en Galilea, al hijo de María le entregan el rollo de Isaías. Ahora, es muy importante que recuerde que Isaías había prometido que ese elegido, el que yo voy a escoger, dice que el Espíritu de Dios estaría sobre él. Y Jesús dice que abre el rollo y justamente escoge un texto que apuntaba al amanecer de una nueva era. Y él dice, leyendo lo que está en Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Está sobre mí. Y escucha, porque me ha ungido. Jesús es el ungido. La forma verbal de Cristo. Y fue lo que aprendimos. Recuerda, Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es justamente su posición. Es lo que muestra quién es Él. Y Jesús dice, porque me ha ungido, porque me ha hecho el Mesías, Cristo, el enviado, para proclamar buenas nuevas, para proclamar el año del favor del Señor. Así que, sencillamente, Jesús cerró el rollo, se sentó, ¿y saben qué ocurrió? Nadie se movía. Todos se quedaron como, hey, ¿por qué leyó eso? Y Jesús entonces los miró y les señaló, hoy esto se ha cumplido. Así que dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Jesús declara lo que ningún cuerdo declararía a menos que fuera verdad. Imagínate, ellos que están escuchando a Isaías. Y el Espíritu de Dios está sobre mí, Dios me ha ungido, y dice, ¿saben qué? Hoy se cumplió esto sobre mí. Los mira, sentados todo. Se ha cumplido. 700 años de silencio, siglos de duda, y llegó el hoy. Lo que Isaías prometió más de 700 años está sucediendo ante sus ojos. Es lo que Jesús les está diciendo. El Rey ha llegado. En otras palabras, está diciendo, soy Rey. Jesús es Rey. Y Jesús, Cristo, es el Cristo, el ungido, el Rey. Y quiero que pienses esto.
Jesús no vino a darnos una religión, vino a establecer un reino. Y comencé con este anuncio porque nuestro momento cultural refleja el de los judíos entre los testamentos. Ellos se preguntaban, ¿Dios rompió sus promesas? Y nosotros, muchas veces, cuando miramos cómo está el mundo, también nos hacemos estas preguntas. Ahora, cuando vemos todos estos conflictos, guerras que hay en el mundo, Rusia contra Ucrania, ahora todo lo que está ocurriendo entre Estados Unidos, Israel e Irán y todos los países árabes, uno se pregunta, ¿a dónde irá a terminar esto? Y nos preguntamos, ¿está funcionando? ¿Realmente el reino de Dios está avanzando? ¿Ese reino que Cristo inaugura? ¿Y sabes qué? Esa pregunta se la hicieron ellos. Y sí, estaba avanzando. Y sí, lo está. Es difícil reconocer el progreso mirando alrededor. Para apreciar el progreso, tienes que mirar hacia atrás. No midas el reino de Dios por lo que ves hoy. Mídelo por lo lejos que ha llegado. Piensa cómo todo inició. En una pequeña aldea cerca de Jerusalén, Belén. Y escucha, parece mentira que el ángel entrara a un simple pesebre. Los invitados a ver el nacimiento del rey o cuando el rey nació, fueron unos pastorcitos que estaban cuidando ovejas en la noche. Piensa, cuando miramos atrás, el progreso es notable. ¿Y sabes qué? Sería inexplicable sin Dios cómo la iglesia llegó a ser lo que hoy es. Y cuando pienso, ¿cuál sería el mejor título para el tema de hoy, el último tema de esta serie, El Último Reino? Hoy, domingo de resurrección, pienso el reino imparable, porque el reino de Dios es imparable, como las cosas que crecen fuertes, crecen lentamente. Y Jesús lo mostró con la semilla de mostaza. Jesús usó parábolas que no tienen sentido si tu fe gira alrededor de qué pasa cuando morimos. Si lo único que te preguntas cuando eres cristiano, ¿qué pasará? ¿Será que yo iré a entrar? ¿No iré a entrar? Pero cobran vida si la fe se organiza alrededor de un rey y su reino. Así que Jesús dijo, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la mayor de las hortalizas. En otras palabras, que está diciendo, el reino de Dios es como esa semilla pequeña, irrelevante, apenas visible. Pero no olviden, el reino crece. Y Jesús también habló de la levadura escondida en la masa. Y vamos, parafraseando Mateo, diríamos, el reino es como levadura, dijo Jesús, que una mujer tomó y escondió en 27 kilos de harina. Y la palabra griega no es mezclar. La palabra griega exacto que se usa es esconder. Y la levadura es una sustancia viva. Es un hongo unicelular. Y esa sustancia viva la escondió en la masa invisible. El reino no llegó con trompetas, llegó escondido. Y cuando lo notaron, ya era demasiado tarde. Trabajó lentamente hasta que leudó toda la masa. Es como cuando se intenta conquistar una nación. Cuando en la Segunda Guerra Mundial, los aliados, peleando contra el Tercer Reich de Adolfo Hitler, buscaron lo que se llama una cabeza de playa.
en la costa de Normandía, Francia. Y allí entonces, en esa cabeza de playa, a partir de ahí asentaron sus bases y luego se fueron extendiendo por toda Europa hasta que vencieron. Así es el reino de Dios. Al principio nadie lo ve. Al principio pareciera realmente va a vencer. Jesús llegó a la orilla, asentó la cabeza de playa y de allí comenzó a extenderse. Luego Jesús sigue con sus parábolas y dice, un hombre se va de viaje y confía su riqueza a sus siervos. Después de mucho tiempo el amo regresó y ajustó cuentas. Y los que entendieron la interacción de su amo, ¿qué hicieron? Se pusieron a invertir y fueron celebrados. Y quizá tú has oído alguna vez esta parábola, llamada la parábola de los talentos. Recompensó a los que multiplicaron. Así que el rey vino a establecer una cabeza de playa, un punto de apoyo, una base de operaciones. Así que entiende, Jesús no vino a darnos pasaje seguro fuera de este mundo. Vino a transformar al mundo a través de nosotros. ¿Alguna vez pensaste que nosotros somos la levadura que la mujer escondió en la harina? ¿Alguna vez has pensado que somos los siervos a los que se nos encomendó negociar mientras su Señor viene, regresa? Así que es increíble todo lo que ocurrió desde Galilea al mundo entero. Y Jesús proclama lo siguiente. Él dice, yo edificaré mi eclesía, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Lo que Jesús puso en marcha fue imparable. Piénsalo, creció, se expandió, aplastó un imperio. Míralo a tu alrededor. Hoy celebramos la resurrección de Jesús. ¿En cuántos lugares se está celebrando la resurrección? ¿Cuántas vidas que están celebrando la resurrección? Tenemos 2000 años de historia, de una Galilea insignificante a cada nación de la tierra. Piénsalo, la semilla creció, la levadura se expandió, los siervos invirtieron. Y luego Jesús nos deja una gran comisión. Y ahora te dice a ti y a mí, que somos la levadura, que somos parte, que somos esa semilla, que somos esos siervos que invierten. Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada. Piénsalo, los primeros seguidores no tenían nada que mirar hacia atrás, pero tenían a alguien. ¿Qué fue lo que los movió a abandonarlo todo y a entregar su vida por el reino y por su rey, que lo vieron resucitado? La resurrección marca realmente el inicio de la iglesia, porque cuando Jesús murió en la cruz y lo sepultaron, no había ningún cristiano, para que lo sepan. Porque ¿dónde estaba Pedro, Juan, María? Estaban escondidos. Nadie quería decir, soy de Jesús. No, estaban escondidos. Ellos pensaron, si mataron a nuestro líder, ¿cómo no nos van a matar a nosotros? Por eso se escondieron. Y fueron mujeres valientes las que fueron al sepulcro. Y cuando llegaron, encontraron entonces que la piedra había sido quitada. Y allí entonces Jesús se les aparece, ellas van, cuentan a Pedro, a Juan, y dice que ellos regresaron a la tumba. Y ahí tiene Juan su convicción, y luego Pedro va a pescar porque él había renunciado a todo. Eso de ser pescadores de hombres, Pedro dijo, esto no resultó. Y Jesús le vuelve a llamar. El maestro, nuestro rey, sufrió lo peor de Roma y lo sacudió. Pero Jesús sacudió la muerte misma. En otras palabras, Él venció a la muerte con poder. Y volvamos a su gran comisión. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Esto es un lenguaje de rey.
toda autoridad en una persona. La palabra del rey es ley. Y está diciendo, yo soy el rey y toda autoridad me ha sido dada, no simplemente en la iglesia, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No dijo toda autoridad en el templo, dijo en el cielo y en la tierra, todo. Y les encomienda y les dice, hagan discípulos de todos los pueblos. Hagan discípulos de todas las naciones de la tierra. Y ahí está la gran comisión para ti, para mí. Somos, piénsalo, esa semilla de mostaza insignificante que crece. Somos, sí, esos siervos que van a negociar. Somos la levadura que se esconde en la masa. Fuimos llamados a ser discípulos de todos los pueblos. Los discípulos pensaban, ahora retomamos Jerusalén y Jesús es más grande. Ellos estaban pensando como judíos, ellos estaban pensando en el surgimiento del reino de Israel y todo el tema que ellos creían que iba a ocurrir, y Jesús es más grande. Vamos a retomar el mundo. Esto es para todos los pueblos. Esto es una bendición para el mundo entero. Recuerden a Isaías. No por fuerza. No vamos a ir con un ejército. Más bien un corazón y una mente a la vez. Un corazón de alguien que me necesita. Está diciendo, hagan discípulos de todos los pueblos. Un reino sin fronteras, sin idioma común, pero todos siguiendo al mismo rey. Y Jesús les dice, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Enséñenlos a obedecer, no simplemente creer para ir al cielo. Y tú te preguntarás ahora, ¿obedecer qué? Obedecer lo que la iglesia ha ignorado. Y lo que probablemente tú, hoy día de resurrección, estás ignorando. Obedecer lo que Él dijo después. Y yo quiero que pienses, ¿obedecer la Biblia? No existía. Obedecer que la ley del Antiguo Testamento, no, porque no funcionaría fuera de Judea. ¿Obedecer qué? Piénsalo, todo lo que yo les he mandado. ¿Y por qué tendrían que obedecerlo? Porque yo soy el Rey. Así que Jesús les está diciendo, hey, quiero que ustedes, así como me han visto vivir y lo que les he enseñado, les he mandado, entonces vayan y enseñen a otros a obedecer. Enséñenles a amar, luchar, poner a otros primero. Enséñenlos a ser como su Rey, porque cada vez que ustedes luchen y dejen de parecerse a mí, entonces esa no es la batalla correcta. La iglesia decidió que Jesús vino a enseñarnos a escapar del cielo. Pero entiende, vino a establecer un reino en la tierra. No se trata de un boleto de salida. ¿Cómo hago? ¡Wow! Pronto. ¡Oh! Deseo que ya Cristo venga. ¡Ey! ¿Y has negociado? ¿Y has hecho discípulos de todas las naciones? ¿Y estás siendo esa levadura que leuda la masa? Tú estás invitado a participar en esa transformación del mundo. Así que fuimos llamados a buscar primero lo que el Rey dice que importa más. Y Jesús dijo, hey, cuando ustedes que enseñen todas estas cosas, cuando ustedes que enseñen a obedecer lo que yo les he mandado, escucha lo que dijo, obedecer lo que yo les he mandado.
entonces se va a cumplir algo. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y la pregunta es, ¿quién es ustedes? La respuesta es que está, la gente del reino. Aquellos que esparcen la semilla, aquellos que obedecen y viven conforme a su rey, aquellos que pelean como el rey peleó y aman como el rey amó. Gente que busca primero lo que el rey dice que le importa más. Gente que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo te pregunto, el día que te encuentres con tu rey y él te diga, ¿qué fue lo primero que buscaste? Oh, bueno, tú sabes, tenía una familia. Yo lo que busqué era que quería hacerme rico. Era muy ahorrativo, por cierto. Hice muchas cosas. Busca primero lo que el rey dice que importa más. Que por el resto de tu vida, cuando abras el Nuevo Testamento, busques allí, cada vez que leas, Cristo entienda que está hablando de un rey y que tú y yo hemos decidido ser su súbdito. No heredaste un libro de reglas, heredaste una invitación del Rey del universo a ser esa semilla, a ser esa levadura, a ser ese hombre que esparce el reino y que negocia y que trae a otros y que enseña a otros con su vida a obedecer lo que Él nos enseñó y lo que nos mostró. Y sí, este es el último reino. Todos están invitados, sin importar lo que hayas hecho, sin importar cuántas veces has caído, dónde hayas estado. Basado en la vida y enseñanzas de Jesús, estás invitado a participar y avanzar su reino. Y escucha esto, el último reino no se construye con espadas, se construye con obediencia al Rey que venció la muerte. Y sí, este es el mensaje del cristianismo, el mensaje que cambió el mundo entero. El mundo jamás será igual, porque Jesús inició todo con la resurrección. Y vamos, Él vivió, Él murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. Y aquellos que estaban ahí mientras Él contaba sus parábolas, entendieron cuando Él resucitó de lo que se trataba, que no se trataba ni de Jerusalén, ni de Israel, ni de el dinero o los imperios de este mundo. No, se trataba de llevar el mensaje de Jesús y pelear como Él peleó y amar como Él amó. No lo olvides. Es un reino que no se construye con espadas, se construye con obediencia al Rey que venció la muerte. Se construye priorizando lo que nuestro Rey priorizó. Por eso estos hombres que estuvieron dispuestos a morir, después de verle resucitar, dejaron de temer a la muerte y todo lo entregaron por amor a su Rey y para construir su reino. Tú también estás invitado a hacerlo. ¿Qué tal si oramos? Y creo que debemos reconocer que en esto de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no estamos muchas veces tan bien. Oramos, Señor, queremos darte gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias, porque hoy podemos celebrar tu resurrección. Y hoy podemos celebrar que somos súbditos de tu reino. Que cada uno de nosotros entienda que es como esa semilla que se esconde dentro de la masa para leudarla. Que muchas veces no somos los más famosos, los más significantes, pero sí podemos ir corazón a corazón, mente a mente,
Señor, que somos esos siervos que fueron invitados a negociar y a llevar tu reino y esparcirlo por todas las naciones. Úsanos y que entendamos, Señor, que cada día debemos enseñar a obedecer. No la ley de Moisés, no el Antiguo Testamento, ni siquiera toda la Biblia. Lo que tú nos has mandado, lo que tú nos has mostrado, guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que hoy sea un gran día para reflexionar cuánto estás negociando para que otros entren a ese reino de tu Rey. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.